Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos una vez más a tu canal, Don Plaquetín. Y en el día de hoy, bueno, hace un tiempo atrás habíamos visto un horno microondas. Después de un tiempo, era como le había dicho en un principio, el horno microondas no iba a vivir mucho, así que nada, me lo tuvieron trayendo en estos días, porque dijo que no andaba mal. Y le dije, era lógico porque sabía que tenía una vida, por así decirlo, tenía la vida marcada, porque es tal cual, hay cosas que son trapos viejos y tienen un tiempo limitado de vida, y bueno, pasado ese tiempo ya las cosas no tienen arreglo porque vos arreglas de una punta y se te desarregla la otra. En fin, en concreto lo que me quedó fue, me dijo si quería cosas, le dije que no, que la verdad es que no quería todo, solamente quería la parte de lo que vendría a ser la placa, ¿no?, de la fuente, porque me interesaba explicar sobre el tema de la fuente resistiva. Así que nada, gente, vamos a iniciar con este video, así que arranquemos. Bueno, y iniciando con el video, lo que vamos a ver es fuente resistiva. Fuente resistiva se trata de, con una resistencia, un diodo Zener, un rectificador, hacer una fuente de pequeño consumo, la verdad, porque no se puede pretender que con dos resistencias, o una resistencia fuese el caso, se pueda extraer mucha corriente. Hay que entender que tienen una cierta limitación y una cierta utilidad. No se puede alimentar todo, pero bueno, se puede sacar más o menos un promedio. En este caso, lo que toma esta fuente simplemente es el consumo para alimentar este relay que está acá. Estas dos resistencias no corresponden a la fuente, como lo habíamos dicho en un principio cuando vieron la parte del microondas. Simplemente es una parte de protección que no tiene utilidad, pero bueno, si quieren lo vamos a estar reciclando. Lo que es la parte de la fuente sería el estado de resistencia, el diodo rectificador, el Zener, el capacitor y el relay de carga. Después hay una parte de control que está por acá, pero esto viene de la parte del switcheo, que vendría a ser después que se puede agregar, por así decirlo, una tapa de control digital. Lo vamos a ver en otro video, no lo vamos a ver en este. Solamente en este nos vamos a dedicar a la fuente resistiva y nada más. Bien, iniciando, vamos a tomar valores que ya tenemos y lo vamos a ir diagramando. Por ejemplo, lo que tenemos es... Tenemos una entrada, ¿no?, de 220. Después de esa entrada viene lo que es esta parte de acá y lo que vendría a ser las dos resistencias, así que tiene dos resistencias. Estas dos resistencias tienen un valor de 2.7K y ambas son de 5 watts. Hasta acá tenemos esto, ¿no? Que tenemos una entrada de 220 y dos resistores, por así decirlo, dos resistencias de 2.7K ohms. Bien, ¿por qué está dividido en dos y no en una? Bueno, en verdad esto es por un tema de disipación o dispersión térmica. Lo que hace es dividir por 2 la potencia. Lo que hace este factor es dividir la potencia por 2. ¿Por qué? Bueno, porque no es lo mismo si yo utilizaría una resistencia grande de 5K 10 watts que utilizar dos separadas, que me va a dar mejor, por así decirlo, dispersión térmica. Es decir, va a disipar más la temperatura por acá que por una resistencia grande de 10K que va a levantar temperatura y va a terminar consumiendo lo que vendría a ser el PCB, lo que es la pista de cobre. Así que por eso es que están utilizando dos resistencias. También tiene que ver el valor de que dijeron, bueno, tenemos que tomar parámetros, ¿no? Porque lo que tiene la fuente resistiva es que dependiendo de la corriente de consumo va a variar mucho la resistencia. ¿Por qué? Porque a diferencia de cualquier otra fuente, pues que sea de transformador o capacitiva o switching, lo que tiene la resistiva es que la resistencia siempre va a ser o va a estar aferrado a lo que es el consumo de la corriente. Si la corriente es muy grande, la resistencia va a bajar el valor y a la misma vez va a subir la potencia. En fin, hay muchos factores de la ley de Ohm que alteran este valor. A la misma vez, siempre la carga va a ser inestable, es decir, no me va a dar una tensión estable, por eso siempre va a tener un diodo Zener de bastante potencia, en este caso es 1 watt. ¿Por qué? Porque no te puede garantizar un 100% la estabilidad de la tensión. Bien, sabiendo que las dos resistencias son por una dispersión térmica, después viene una rectificación y ustedes dirán, bueno, si tiene un diodo, ¿no?, que es el 1N4007. ¿Por qué tiene un diodo uno solo y no tiene un puente rectificador? Bueno, porque en verdad si yo lo rectifico voy a tener un valor por encima de lo que se necesita. Es decir, yo no necesito los 300 volts, porque si yo subo 300 voy a tener que bajar mucho más para lo que es el valor del relay. Así que lo que voy a hacer es tomar la media onda, es decir, la mitad, lo que me va a dar un valor
promedio de 220 para abajo, es decir, voy a tener unos 180 volts. Eso es lo que tiene a cortar con media potencia, con medio ciclo de trabajo, utilizando un solo diodo. Acá es un tema de ingeniería, porque si yo hubiera puesto un puente rectificador tomando desde la fase y desde el neutro, bueno, tendría que incrementar el valor de la resistencia. Acá la idea es balancear lo que es el consumo con lo que es la resistencia limitadora. Así que por eso utilizan un medio ciclo, y desde el medio ciclo ya va directamente a lo que es el capacitor de filtrado. El capacitor de filtrado hay dos opciones. Después del capacitor de filtrado ya sí viene el diodo Zener. Y de acá ya va lo que es la bobina, un interruptor y a masa. Lo que es masa vendría a ser neutro. En este caso es el neutro, porque utiliza el neutro como masa. Es decir, es tomado de la línea de la línea eléctrica. Bien. En el caso del capacitor, siempre van a utilizar valores elevados como 50 volt, teniendo como base mínima. Y siempre tirando para arriba. ¿Por qué siempre un capacitor, si pongámosle si es 12 o pongámosle que es 24, ¿por qué siempre tomar 50 como parámetro mínimo? Bien, tiene que ver, no es lo mismo que estalle un capacitor, pongámosle, y hay un incremento de la tensión de entrada, o el Zener explota. Si el Zener se quema, bueno, lo que va a hacer es que incrementar la carga del capacitor, y no es lo mismo que estalle un capacitor de 50 volt que uno de 16 o 250. Por eso siempre utilizan valores elevados, para que el capacitor, en vez de estallar, lo que haga es el famoso fuga de gas. Es decir, el capuchón que tiene acá arriba se abre, ¿no? Acá arriba hay un capuchón, tiene como si fuera marcado un corte, que lo que hace es que en caso de que incremente la presión, las paredes, ¿no?, del electrolítico incremente la presión, van a abrirse, y lo que va a hacer es abrir la parte de arriba y va a tirar o expulsar el gas, y automáticamente se quema por ahí y no estalla, que es la idea que se busca cuando se utiliza capacitores de un voltaje por encima del valor que tiene la fuente. Siempre va a utilizar de 50 o 100 volts, siempre van a encontrar esos valores, porque la idea es que, si bien si el Zener falla y el capacitor va a estar sometido a los 220, lo que va a hacer es fugar por un solo punto. Así que nada, vamos a conectarlo a la tapa de 220 y vamos a tomar valores, para así ya vamos cerrando el ciclo, y nada, poco más. Ya hemos hecho las modificaciones, es decir, hemos levantado la resistencia que eran por parte de la protección, porque no iba a inhabilitar el circuito, por así decirlo. Sacamos el fusible por una adaptación, además que era porque no quiero abrir el cable para conectar, porque si tengo que conectar el neutro, tengo que soldarlo acá donde está este cable naranja. Y la verdad es que no me apetecía abrir el cable, porque lo estoy utilizando para la fuente ATX. Así que nada, cuestión que este circuito ya está energizado con 220, ¿no? Bueno, los datos que hemos sacado sí se corresponde a un diodo Zener de 24 volt, 1 watt. Para mí es mucho, la verdad estaba sacando la cuenta y digo, es mucho. El relay es de 24 volt, y nosotros vamos a conectar el multímetro en medición de corriente, pero no vamos a estar utilizando la medición de lo que es 10 amperes. Vamos a utilizar la de 100 mA. Decís, bueno, es un poco arriesgado lo que estás haciendo. No, la verdad es que no. ¿Por qué? Ya le paso a explicar. Mucha gente, cuando ven los relay, piensan que los relay consumen mucha energía, es decir, mucha corriente, que es lo que quiero tomar yo ahora. Por eso puse el multímetro en serie con todo el circuito, para sacar la intensidad o corriente del circuito. ¿Para qué? Bueno, para ya determinar cuáles son los parámetros en sí. Así que nada, tomamos la punta del multímetro y voy a picar de acá para que cierre el circuito. ¿Se escucha el relay? Ahí está. Bien, así se cierra el circuito, es decir, con el mismo multímetro lo utilizamos como llave, y de acá tenemos la lectura. Ahora, ¿por qué decía sobre el tema de la medición? Bueno, el tema de la medición pasa por lo siguiente. Yo cuando lo conecte al neutro, me va a dar eso. Para muchos que esperaban 100 mA, lo que es un relay, todos los relay de estas dimensiones siempre son máximos de 20 mA. Por eso para mí 16 está bien. Ahora, ¿por qué me da negativo? Bueno, acá hay otra cosa que hay. Si por ejemplo yo lo puse en 200 mA, ¿puedo cambiar el rango? Sí, puedo cambiar el rango y ponerlo en 20 mA. Que si lo sigo midiendo, el multímetro no va a ser dañado. No hay ningún problema. En fin, el punto es el siguiente. Vamos a alejar esto un poco. Vamos a levantar un cacho el papel.
Y ya sabemos que la corriente que va a circular es de 16 miliamperes. Ya tenemos todos los datos. Bien, esta corriente de 16 miliamperes ya nos dice ya casi todos los valores. Ahora solamente hay que sacar un par de cálculos y poco más. Ahora, ¿por qué 16 miliamperes y no un poco más? Bueno, los relés tienen que ver con el tema del golpe que hace, el golpe de platino que hay adentro. Es decir, cuando más potencia manejan, más necesitan un golpe. En este caso, para un microondas está bien la potencia, porque en verdad el golpe es bastante fuerte. Porque hay que entender que son 24 multiplicado por 0,016 mA te va a dar un golpe de Joule, por así decirlo, bastante fuerte. Otra cosa que no he dicho en el principio y lo vamos a aclarar ahora es, bueno, lo habíamos aclarado lo de los 50 volts, pero ¿por qué 47 microfaradios? Acá hay una explicación de por qué tan pequeño el capacitor. Mucha gente cuando hace una fuente capacitiva o resistiva tiende a poner un capacitor de 1000 microfaradios. La verdad es que es mucho, es una guasada. Uno primero tiene que tomar el parámetro de carga y de circulación de corriente para saber qué capacitor usar. Es decir, para que sea un capacitor de 1000 microfaradios tiene que circular una corriente de 1 ampere. Si yo no estoy utilizando 1 ampere, ¿por qué voy a poner uno de 1000 microfaradios? Al contrario, estoy perjudicando el circuito. Y en este caso yo lo que quiero es un mejor rendimiento. Para eso, para una corriente de 16 mA, 47 está y sobra. Es decir, hasta incluso uno de 10 microfaradios o 22 microfaradios serviría. La verdad que pusieron 47 para asegurar la línea y está bien. Ahora, si yo tuviera, por ejemplo, 100 mA, utilizaría uno de 100 microfaradios o 220 microfaradios. ¿Se entiende? Así se utiliza la capacidad en el filtrado de la fuente. No solamente de la fuente resistiva y capacitiva, incluso las de transformador. O sea, para aquellos que quieran saber un poco más, unos videos atrás di una explicación sobre las fuentes lineales y cómo se utiliza el tema de la capacidad correspondiente a la intensidad que circula por el circuito. Así que nada, ahora vamos a estar tomando un par de parámetros solamente para saber cuánta potencia están disipando esta resistencia, que seguro debe estar alrededor de los 3 watts, porque debe ser por ahí y poco más. Otra cosa, ¿yo por qué estoy midiendo en lo que vendría a ser corriente continua y no estoy midiendo corriente alterna, siendo que estoy tocando el neutro? Bueno, recuerden que yo no estoy utilizando un puente rectificador, estoy utilizando un diodo. Entonces al utilizar un diodo, no tengo acá corriente alterna, tengo corriente continua. Y me da negativo porque el común está conectado a lo que vendría a ser acá, cuando debería estar conectado acá. Por una cuestión de cableado está invertido y es por eso que me da menos 16. Pero está bien que si yo doy vuelta a los cables me va a marcar 16. Por eso me marca menos 16, pues está invertido los cables. Es nada más que eso. Así que nada, pasamos una simulación y vamos cerrando y ya tenés esta fuente, que si el día de mañana querés hacerte una, ¿esto lo podés cambiar para una fuente de 12 volt? Sí, la verdad es que sí, porque incluso creo que 3 watts es para la de 12 volt. Y cambiás este relay por uno de 12, este diodo por uno de 12, también de 1 watt, 12 acá, y te va a funcionar. Va a tener el mismo consumo porque el relay este cambia de 12 por de 24 por uno de 12, pero la corriente sigue siendo la misma, sigue siendo 16 mA. Así que nada, vamos a simular esto y poco más, gente. Bien, mientras dejamos que nuestro circuito siga trabajando, más que nada porque yo quería saber la temperatura, y la verdad que la resistencia no han calentado para nada. Así que nada, vamos a trasladar este diagrama al simulador, y bueno, vamos a tener esto, por así decirlo, como ya finalizado. Vamos a achicar un poco porque se nos está yendo, se nos va de punto. Bien, tenemos las resistencias, los 220. Le damos play, tenemos el diodo, capacitor, tenemos el diodo Zener de 24 volt y tenemos el relay. ¿Qué pasa? Este relay lo que tiene es que es 100 mA. Y lo que tiene es que al ser una inducción de 100 mA, no sé si se va a ver ahí, me va a decir que el voltaje es de 4 volt. ¿Qué pasa? Bueno, es que no alcanza a suministrar la energía. Por eso sé que los relay en un principio, lo que te vienen en los simuladores, son de 100. Yo debo modificar este para hacer lo que trabaje, pero ¿qué pasa? Primero me va a llevar mucho tiempo y segundo es que hay que cambiar la parte inductiva. Bueno, es mucho jaleo. Entrar en programación para cambiarlo es mucho. Cuestión que este, como se puede ver, no lo podemos utilizar, pero a la misma vez sí podemos saber cuánto es el consumo de la resistencia y ya está al límite. Casi está en los 4 watts.
así que está a 4,5 watts, ya está muy pasado, así que nada, para entender que tiene una cierta limitancia. Muchos dicen, bueno, por ejemplo, si yo me armo este circuito, ¿puedo alimentar un amplificador? No, no podés alimentar un amplificador porque la corriente de este tipo de circuito es muy limitado. Es decir, no puede superar casi en algunos casos, por ejemplo, la fuente capacitiva es de 5 watts y la fuente resistiva no puede superar los 3 watts. Así que estamos muy limitados en lo que es la potencia. Bien, en este caso hemos hecho la corrección poniendo una carga, haciendo la emulación que la resistencia interna de la bobina es de 1493 ohm y ya ahí sí me va a dar que la corriente de consumo 16 mA y la tensión cae un poco, pero está bien, es 23,8 volt, está perfecto. Ya en este caso puedo medir la potencia del diodo Zener y ellos decían que eran de 1 watt, acá me da 480 miliwatts, lo que es medio watt, lo cual está correcto porque no hay que estar sobre el límite del Zener porque se puede quemar y se va a quemar de hecho. Ahora, el capacitor está trabajando bien, el diodo este está bien porque no está superando la corriente de circulación, es de 36 mA, está perfecto, y la potencia para disipar es de 3,5 watts, es decir, 3,5 está bien. Por eso es que no estaba tocando acá y no entibiese. Apenas está en temperatura ambiente. Es normal, era lógico que esperara eso porque este circuito ha sido calculado, no es que está así porque así. Pero hay que entender que esto, ¿qué pasa? Se distribuye entre las dos resistencias y es por eso que no permiten que se caliente. Si estuviera en una sola, levantaría temperatura y ya tendría casi 7 watts y ya es una potencia, quieras que no, a disipar en un cuerpo, entonces es mayor. Bajando un poco, ¿no? Diciendo en un principio lo que habíamos dicho sobre modificarlo en el caso de poner el diodo de 12 volt, un Zener de 12 volt, va a pasarte que es menor, es decir, el consumo del diodo Zener podemos utilizar uno de medio watt, que va a estar bien, el consumo de la resistencia de la bobina era de 20 mA como lo había dicho en un principio, te va a caer unos 100 mV porque te da 11,9, que es lo mismo que decir 12 volt, y la potencia del relay, que siempre es importante, es de 1/4 de potencia, lo cual está bien. Con esa potencia podés encender un motor tranquilamente, de un motor de digamos 300 watts, no más porque no tira tanto. La corriente va a ser siempre la misma casi, acá sube un poco más, casi los 4 watts, lo cual está bien, no es que diga yo no, te verías coso, no está bien, ¿por qué? Porque yo acá no estoy reduciendo a 24, estoy reduciendo a 12, por lo cual los otros 12 se vuelven a sumar a lo que está acá y te va a incrementar la potencia. ¿Por qué? Porque acá hay más voltaje que en las de 24. Acá hay mucho más voltaje, hay 12 más sumado, entonces eso que se suma se tiene que disipar en forma de potencia y la única forma de disipar una resistencia es a través de la temperatura. ¿Levantarían? Sí, entebiarían, pero no le pasaría nada, no se quemarían. Así que nada, se puede probar, por ejemplo acá, ven, el capacitor en este caso está usando, como tiene menos tensión, tiene menos carga, por tanto te da un factor menor, mientras que en el D4 te da mayor consumo, es decir, está sobre el límite, y este apenas está trabajando a mitad de trabajo. Esto es lo que yo le decía de que los capacitores siempre se piensan sobre el consumo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay gente que le pone capacitores de 1000 microfaradios cuando realmente la corriente de uso no es nada. Porque esta resistencia, en verdad yo la bajé de 600 ohm, que es la resistencia interna de una bobina de un relay de 12 volt, yo la bajé para que me diera los 20 mA, para que me diera ese número. Pero en verdad en resistencia esto me tendría que dar 600 ohm. ¿Por qué tengo que bajarlo a 597? Bueno, por lo que es la inducción, la reactancia, la impedancia, bueno, y simplemente bajarle un poco el valor y ya está. Pero como podrán ver, volviendo al punto de los capacitores, pasa mucho eso que la gente tiende a poner un capacitor muy grande cuando realmente estas fuentes solamente están hechas para alimentar o un diodo LED o un relay, un mecanismo simple, un circuito lógico, para que veas más o menos cómo funcionan las fuentes resistivas. Ya creo que con esto te alcanza. Tema de cálculos, la verdad que es más un método empírico que un método calculable, es decir, te tenés que basar más en lo que es
prueba y falla, es decir, prueba y error, porque no hay un cálculo, por así decirlo, básico como para decir, mira, si haces esto te va a pasar esto, se calcula así. No hay un, si bien sí hay un cálculo, prefiero explicarte que siempre tenés que sacar la corriente, es decir, vos lo que es la carga, el voltaje de la carga, ¿no? Por así decirlo, a esto lo restás de los 220 y a eso lo dividís, perdón, por la corriente y te va a dar el valor resistivo. Tan simple como eso. Déjalo ahí, no te voy a andar andando en matemáticas pesadas, porque es eso, es simplemente a los 24 volts se los resto a los 220 y lo divido por los 16 mA y ya voy a tener la resistencia estas de carga. Limitadoras, perdón. Así que nada, gente, es todo por ahora. Voy a tocar acá, no me vea cosa que me dé una patada terminando el video y se caigan todos de risa. Así que nada, gente, es todo por ahora. Espero que el video te haya gustado, que te sea de utilidad. Yo sé que sí. Para que el día de mañana, si tenés que hacer una fuente resistiva para ahorrarte el componente, sepas que podés utilizar resistencia, que no hay ningún problema. Así que nada, gente, será hasta la próxima. Deja un like, comenta, suscríbete. Nos estamos viendo. Chau, chau, chau. Chau.